Muy buenos días para todos, muchas gracias por estar acá y quiero comenzar diciendo que esto va a ser lo menos protocolario del mundo. Hay que volverlo un espacio real, lleno de afecto, de amor, y para eso quiero comenzar contando en 2 minutos la historia con la cual conocí a Juan Carlos. El año pasado, en una actividad institucional de la universidad, tuve la posibilidad de ir a Santiago de Compostela y, como casi todas las actividades, son bastante acartonadas, no como estas que él hace, pero sí son bastante acartonadas. Y por fortuna, un gran amigo que tengo dentro de esta universidad, el profesor Mario, que se encuentra acá, me pone uno de sus mensajes nocturnos inesperados, que él tiene un hombre que yo tengo que conocer. Entonces me voy caminando por las calles de Santiago y me detiene un hombre estático con un gorrito. No era Juan Carlos, era un muñeco que permanece parado las 24 horas en la puerta de su galería, y ahí me metí por unas escalas y me encontré con este peludo amigo. Los que me conocen saben que me muevo en el mundo académico institucional, y voy a adelantar la historia 3 días después, dándole un abrazo en el aeropuerto de Santiago de Compostela, diciéndole que había sido el regalo de mi viaje. Por eso, y por muchas razones más, quise recibirlo en la Universidad de Antioquia, quise recibirlo en Medellín. Él sabe el profundo afecto que siento por él en muy poco tiempo, eso no es común. Y quiero que ustedes y las personas que nos escuchan por la emisora y que nos ven a través de la red de televisión sepan quién es Juan Carlos, pero más que eso, lo que significan los trazos y cómo lleva las emociones de él y de miles de caminantes que pasan por Santiago de Compostela a estos cartones muy diferentes a los cartones con los que trabajamos en las universidades. Así que, Juan Carlos, bienvenido a tu casa. Aquí hay estudiantes, profesores, y para mí, como amigo, más allá de cualquier otra cosa, quiero decirte que te sientas muy feliz de estar en Medellín. Muchísimas gracias. Yo estoy muy contento de estar, de verte personalmente, de haber conseguido que Mario montase todo este tinglado, porque madre mía, es una universidad muy grande, con esculturas muy grandes, todos muy grandes, auditorios muy grandes, cámaras muy grandes y alumnos un poquito distantes, ¿no? Chévere si se vienen para acá, muchachos, y nos hacemos así como en grupito todos y hablamos en cercanía. Rico, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí corresponde. Estoy encantadísimo de estar aquí y sobre todo, pues, que hagamos esto un diálogo de amigos, ante todo. Yo no vengo más que humildemente a transmitir algún principio que utilicé en mi época de profesor, cuando estaba dando artes plásticas en el IPC en Cali. Yo les decía a mis alumnos que yo no les iba a enseñar a dibujar. Yo les decía que yo les iba a enseñar era intentar que amasen el dibujo, que es distinto. Que todo aquello que estuviera por fuera del corazón, de esa relación directa del sentir, de la pasión con lo que hace las cosas, todo aquello, eso era perfectamente después olvidable. Nos metemos demasiada literatura en la cabeza, demasiada información, demasiado conceptualismo a la hora de hacer las cosas, y que era muy importante no dejar de indagar desde el punto de vista del sentir, ¿no? Y parte de mi aventura de irme y dejarlo todo, y iniciarlo todo en España, tuvo que ver con esas ganas de vivir y de ver cómo a través de la creatividad y del arte uno podía respirar, innovar y hacer las cosas en la medida de los sueños. Gracias, Juan, nuevamente por estar aquí. Yo quiero mencionar 3 elementos que fueron muy atrayentes en ese encuentro que tuve con Juan Carlos. El primero lo voy a denominar el giro de la vida. Todos los que estamos trabajando o haciendo actividades profesionales, académicas, tenemos una ruta, ¿cierto? Y creemos que vamos a ser profesionales, después vamos a hacer un doctorado, otros decidirán que van a montar su empresa, etc. Y pareciera que la vida va escrita con un solo trazo. Y cuando escuché la historia de Juan Carlos, descubrí que así como él puede hacer trazos diferentes, su vida también la ha ido trazando de formas diferentes. Y me sorprendió porque de una vida seguramente muy exitosa como periodista, como gestor de organizaciones en Cali y en otras ciudades del país, tomó una decisión radical que inclusive lo hizo pasar por la calle en Santiago de Compostela, creando una historia maravillosa. Ese es un punto que yo quiero resaltar de ese encuentro.
Juan. El segundo es que miles de personas pasan por el frente de Juan Carlos al año, porque, como ustedes saben, el Camino de Santiago es una de las grandes rutas universales, y en ese sentido muchas personas quieren llevar un recuerdo, él se sienta enfrente de ellas y no reproduce ningún recuerdo, le hace uno a cada uno, es decir, que miles de personas llevan una historia diferente desde Santiago de Compostela. Y el tercero, un principio que me enseñó, y es que finalmente la creatividad no se rige por unas normas preestablecidas, sino que todos de alguna manera expresamos la creatividad. Entonces lo primero que quiero, Juan, es que compartas con nosotros cuándo sentiste que la vida debía girar y te fue llevando por el mundo de los trazos. Ante todo, voy a ir haciendo algo que hablaste de los peregrinos, de la creatividad. Y cuando yo inicié el proceso de estar, bueno, primero los comento, yo me voy a hacer el máster en creatividad, el primero que se hacía en España, el máster en la Universidad de Santiago de Compostela. Y yo al año, pues después de estar viajando, yo me gasté el dinero, yo me quedé pelado. Me gasté todo lo que tenía y había que pagar el segundo semestre, ¿no? Entonces yo empecé a hacer, si quieres, tengo por ahí unos dibujitos para ir a la catedral y esas historias. Entonces yo empecé con mi diario de viaje, porque eso era mi diario de viaje, eran dibujos que yo hacía con plumilla, trazo directo, normalmente no utilizaba lápiz. Y empecé a quedarme con una memoria de lo que yo estaba viendo en la ciudad. Pero yo no los quería vender, yo quería quedarme con esa memoria, me quería quedar con esa memoria del camino. ¿Está por aquí, creo? Mira, Estos así no, está... Aquí, mira, estos por ejemplo, estos son reproducciones de los dibujos que hice en su momento con plumilla, con tinta china, con pilot, y muchos se hicieron. ¿Se los podemos mostrar? Sí. Mira, por ejemplo, estos son peregrinos, que aquí para que lo vean, ¿no? Estos son peregrinos en bicicleta, solo que él no llegó en bicicleta, la bicicleta llegó sobre él, me faltan 10 kilómetros. Y este es otro peregrino, ¿no? Este salió de Roncesvalles, después de 600 kilómetros, llegó calzando 60, el pobre muchacho. Ya con el pie aquí, ¿no? Y estas historias. Entonces, estos dibujos, que eran dibujos más o menos de un tamaño más o menos de unos 30 por 40, eran mi diario de viaje, era el material que yo utilizaba para eso. Entonces a mí se me ocurrió, ya que me había quedado sin dinero, que podía empezar a sacar copias. Yo me acuerdo que el primer día me siento y saco unas fotocopias. Y yo me pongo ahí a dibujarlos y todo lo demás, ¿no? Yo estaba encantado, yo me sentía en un paraíso allí, en una ciudad medieval, en un arco del siglo XV, genial, yo estoy ahí dibujando, y pasa la gente y los ve, ¿no? Entonces yo tenía unas copiecitas allí, ¿no? Entonces le vendo las copias muy baratas, yo no me acuerdo qué era, 100 pesetas, y él me dice, ¿eso es tuyo? Y le digo yo, sí, son míos. Me dice, ¿y por qué los vendes tan barato? Y yo, porque son fotocopias, ¿no? Y yo dije, espérate, la gente se está haciendo barato que yo le vendo unas fotocopias de mala calidad y lo que sea, ¿no? En una historia como esta. Y después empecé a buscar, sacar las planchas, luego empecé a trabajar en las planchas de las láminas de offset y sobre ellas ya empecé a hacer correcciones, y sino también en los fotolitos empecé a trabajar. Y esto que son, pues, parte de la memoria de mi trabajo, que yo quiero mucho porque yo de esto prácticamente he vivido un buen tiempo, ¿no? En la ciudad. Y luego después empecé a hacer un proceso como este, que era ponerle acuarela original a uno por uno. Es lo que llamo yo después litoacuarela, en esta línea, ¿no? Estaba allí. Bien, cuando hago este proceso, me doy cuenta que empieza a ser muy rentable. Que no solamente es rentable, pero sobre todo lo que me interesa es el diálogo que me genera el poder estar allí. No tanto me interesaba vender los dibujos, sino la información que yo saco de la gente. Es un poco cuando viene alguien de hacer el Camino de Santiago, digo, ¿qué puedo hacer por usted? Es decir, aparte de entregarle este dibujo, ¿sí? Si quieren pasarlo, aparte de hacer este dibujo, ¿qué puedo hacer por usted? Entonces la gente empieza y me establece algún tipo de frase, algún tipo de historia, y yo le voy creando un poema, le voy haciendo un escrito y todo, y empezó siendo un trabajo en algunos casos casi hasta terapéutico para algunas personas, ¿no? A mí me empezó a resultar ese ejercicio de la calle ese en el verano, una experiencia muy interesante para dialogar con la gente, ante todo, pero más allá también para aprender, primero, de dónde venían, qué pasaba con diferentes nacionalidades, ¿no? Gente venía de todo el mundo, y me empecé también a inventar estrategias para venta, con temas de humor,
Me empezaba también a inventar, digamos, frases que a la gente le hacía mucha gracia, y luego me empezaba a inventar también idiomas para que la gente pensara que es que yo era políglota, lo que tú quisieras, ¿no? Pero perfecto, la gente estaba encantada que hubiese una especie de bufón. Entonces a mí el ejercicio de estarme recreando ante la gente, con la gente y para la gente, era una forma también de estimular que en el dibujo saliesen cosas nuevas, saliesen cosas distintas, ¿no? En eso. Luego con el tema de los peregrinos, concretamente, el Camino de Santiago genera, digamos, una presencia de gente en un estado, digamos, un estado alterado de conciencia muy interesante. Cuando una persona viene a hacer un camino de 600 kilómetros, 700 kilómetros, independientemente del tema religioso del que estemos hablando, de que crean o no, una cuestión religiosa concreta, es un reto reflexivo. Entonces yo me di cuenta que allí, cuando alguien después de hacer un camino de 30 días llega, no llega igual a como ha salido, es imposible. Y ese diálogo me interesaba mucho. Entonces ahí cuando después con el tiempo, inventé digamos, una cuestión que ha tenido mucho éxito, que es el famoso póster peregrino personalizado. Y es donde yo a la gente no solamente le marco las etapas del camino que hace, sino que fundamentalmente también empiezo a trabajar para que ellos vayan soltando recuerdos, vayan soltando, digamos, anécdotas, y en cierta medida puedan incorporar momentos tremendamente importantes dentro de su camino. Y eso queda registrado todo en ese proceso del póster. De manera que la gente cuando se lo apropia, pues se lleva una pieza única en ese sentido. Juan, una pregunta solo de precisión y otra ya relacionada con el tema que queríamos conversar hoy. El de precisión es: ¿cuánto tiempo estuviste específicamente en la calle, escuchando, viendo pasar tantos peregrinos, descifrando sus problemas, la experiencia que acaban de vivir? Y la otra, que creo que es parte de lo que queríamos conversar el día de hoy, es: ¿cuál es tu percepción de esa transformación de las emociones de las personas en obras de arte, en expresiones propiamente gráficas? Y ahí pasa por un filtro también emocional tuyo y de relación con esos caminantes. A mí me gustaría conocerlo, porque finalmente el arte no solo es la expresión individual, sino recoger la mirada de muchos otros. ¿Qué puedes decirnos ahí? David, mira, yo hace mucho tiempo creo una cosa. Yo francamente digo, hace mucho tiempo que dejó de interesarme el tema de las exposiciones, pero no porque no respete las exposiciones de los demás, ni porque no me gusta ir a ver exposiciones. Es porque fundamentalmente empezaba a darme cuenta que no tenía mucho sentido colgar determinados cuadros, porque yo venía de una línea más expresionista, luego veremos algunas cosas, ¿no? De pronto también he hecho una línea de obra más abstracta, un dibujo más fuerte también, ¿no? Y no es tanto que la gente se pare a preguntarse qué es lo que está queriendo decir el artista, o que se ponga y se rasque la cabeza intentando ver si logran identificarse con el tema del cuadro, que eso está muy bien, eso es parte del trabajo. Lo que sucede es que a mí empezó a interesarme la posibilidad de implicar a la gente en el proceso mismo de la obra. Es decir, cuando yo estoy haciendo esto ahora, por ejemplo, si es un peregrino y estamos trabajando, o alguien llega, un ejemplo nomás, esto simplemente es una sencilla ilustración, esto es una cuestión esto es un juego. Es la posibilidad de que este objeto signifique algo para quien lo lleva. Es muy importante reconocer lo agradecido que se está cuando alguien te dona un espacio íntimo de su vivienda. Es que pensemos que a medida que tenemos y cumplimos más años, tenemos menos espacio para acumular obras. No tenemos sitio donde meter cosas. Entonces acumular objetos se ha vuelto, con el tiempo, a medida que somos mayores, se vuelve casi un lujo. Entonces cuando alguien decide asignarle a tu obra un espacio físico, tu casa, tiene que tener mucha importancia. O eres marca, o vales mucho, lo hace por inversión, le gustó, como tendría que ser, o definitivamente es porque también participó en la construcción de eso. El arte, hace mucho tiempo que me viene interesando como una forma de diálogo emocional. Me viene interesando mucho cuando entendemos que algo que está allí nos transforma, nos mueve, nos dice, nos motiva, nos estimula. Perdónenme la expresión, nos jode, para bien. Es allí donde yo entiendo que el arte empieza a ser ya un ejercicio útil, ¿no? Para cuando precisamos establecer determinado tipo de cambios de acción, determinado tipo de ejercicio personal. Entonces, hay claro, hay arte para todos los gustos, y me encantan muchas tendencias en el arte, diversas, ¿no? Aparentemente contradictorias en relación con lo que digo, pero sin embargo lo que sí reconozco es la importancia en el punto emocional, la importancia cuando alguien se siente partícipe de un proceso creativo.
Cuando alguien que no está acostumbrado a que alguien trabaje para él o haga algo o lo implique, ¿no? Le permita entrar, le abra la puerta, porque es un acto íntimo. Entonces, uno le dice a alguien, venga, siéntese, hablemos. Y de repente salen cosas que uno no se esperaba. Uno no es psicólogo, uno no es el psicoanalista de este cliente, ni mucho menos, pero terminas dándote cuenta que es posible que esta persona hasta llegue, por ejemplo, como hago yo muchas veces, coge la huella dactilar y la pone en la... Y se siente que está como metiéndose en un territorio sagrado que él no esperaba que le permitiesen invadir. ¿Por qué? Ahí hay palabras, hay frases, hay gestos, hay momentos y hay huellas. Cuando un peregrino llega y de repente tú haces algo de una forma instintiva y rápido para él, ¿no? Dice, espérate, es que aquí es trazo número 47 a las 3:30 de la tarde, que es cuando llegué y entregué la mochila. O alguien me dice, mira, es que me voy a casar con esta muchacha que conocí en el camino. Le digo, ¿a qué hora la besó? ¿Sí? ¿A qué hora la besó? Pues no lo sé, como a las 4. Diga a la hora que la besó. Y el cuadro que ya está firmado, cojo y le pongo 4:05. Beso. Te has jodido. Cúmplice. Cuando la gente dice, pero ¿cómo ha hecho usted eso? Y digo yo, no, lo ha hecho usted. Ahora es suyo. Y luego hay un estado donde primero hay una cuestión de sorpresa, ¿no? Y después dicen, espera. Y claro, casi se van diciendo, yo también lo voy a firmar. Claro, claro que sí. Es decir, hay discursos que para mí son importantes construirlos con base en la vivencia del otro, porque al fin y al cabo es un objeto que el otro se va a apropiar en adelante. ¿Ves? Es una cosa elemental en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo estoy aquí rayando como si fuera muy obra de arte la cosa. Juan, hay una pregunta que te la voy a hacer porque estás dentro de la Universidad de Antioquia. Puede que no te la hiciera en medio de una cerveza y escuchando salsa en las calles ocultas de Santiago que me llevó, tengo que contarlo. La pregunta es la siguiente: tú tomaste 2 giros en la vida. El primero de ellos es que no continuaste estrictamente por el sendero de la formación, de la educación, después de haber sido comunicador y haber trabajado tanto, sino que te dedicaste a explorar directamente la sensibilidad, la creatividad propia y de las personas a las que pintas. Y segundo, tiene que ver con qué tanto efectivamente utilizaste la formación que recibiste para estar hoy aquí sentado con nosotros y haber pintado y hecho tantas obras bonitas para tantas personas. Entonces, la pregunta es la siguiente, y con toda la tranquilidad y honestidad que te caracteriza, la puedes decir que aunque somos estudiantes universitarios y profesores, pues me interesaría saber el valor que ha tenido para ti la universidad y la formación para llegar a este nivel de desarrollo de la creatividad. A mí hay varias personas que me marcaron la vida académicamente, ¿no? Yo pienso que con muchos. Uno fue Jesús Martín Barbero, en su concepto de la estética. Yo nunca recibí una mejor cátedra de estética que la de Jesús, a pesar de que también la vi en Bellas Artes, ¿no? Pero sobre todo, ese aterrizaje que somete Jesús desde el punto de vista del estudio de los más media, pero fundamentalmente el asociado al concepto de cultura que tiene, ¿no? Entonces, digamos que romperle ese endiosamiento al arte, y a través de una cátedra preciosa de filosofía, ¿no?, que nos da, me sitúa a mí más como en un territorio de que el arte es un oficio en el que te planteas, como cualquier otro oficio, ¿no? Y en parte está bien romper con ese estado sacralizado y con un poquito ese divismo que había cuando yo estaba aquí, es decir, hay unos cuantos que se endiosan, y también los mercados, los circuitos, las galerías tienen también pues unas políticas de selección de lo que llaman arte o no, y también un poco lo que estamos viendo hoy en día, que me resulta tremendamente complicado entenderlo desde el punto de vista de mi percepción ética de las cosas, y es lo que están haciendo el proceso de galerías del arte contemporáneo, o sea, recomprando su propia obra para que no se rompa la valorización de los mercados, ¿no? Ellos llegan como dioses, señalan quién es su elegido y ese elegido lo posicionan y ya están todos los tinglados montados para que esa persona entre, ¿no? Pero eso, el tema de las galerías y todo lo que es necesario, como son espacios de exposición, espacios de distribución, está bien, funciona como funcionan muchas otras historias. A mí me interesa más es lo que me quedó desde el punto de vista académico, era la realidad de lo que somos capaces de hacer con el arte a través de los procesos reflexivos personales.
Y allí sí que nos interesa muchísimo las herramientas que nos da la academia, nos da la universidad, por ejemplo, lo que nos puede dar la psicología, lo que nos puede dar la filosofía, lo que nos puede dar la sociología, lo que nos puede dar todas estas asignaturas de las, digamos, por ejemplo, las ciencias sociales, ¿no? O también las ciencias exactas, ¿por qué no? ¿Me entendés? La matemática y todo, ¿no? En procesos de arte y de geometrismo, que es muy importante entenderlos también. Pero más allá, con el tiempo lo que yo me he dado cuenta es que nosotros desafortunadamente nos montan toda una parafernalia acerca de lo que es válido o no en el arte, cuando en el arte son válidas muchas cosas y muchas otras están tremendamente sobrevaloradas, que hay circuitos que tienen además una especie de mofa, me parece a mí, como una burla implícita en el que son capaces de coger a la gente que no entiende, y como la gente que no entiende le da vergüenza decir que no entiende, pero tiene plata y compra porque le han dicho qué es lo que vale, ¿no? Y compran una serie de objetos con los que no tienen una comunicación real. Es válido, usted compre por inversión si quiere, le vendieron el cuento, cómprelo. Y hay obras hechas dentro de esos circuitos que son profundamente válidas. Hay gente que ha hecho investigaciones, como también sigo insistiendo, hay una línea que insiste en el arte en seguir viviendo después de los descubrimientos de Duchamp. Es que eso, maldita sea, después de 1917 estamos haciendo cosas aquí. ¿Me entiendes? El medio vaso de agua, por ejemplo, bueno, perfecto, en arco. Pones un medio vaso de agua, vaso medio vacío o vaso medio lleno, según lo entendamos. Perfecto, bien, lo han vendido 20.000 euros. No pasa nada. Pero hombre, se levanta Duchamp y dice, mi hijo, pues es que a mí ya se me ocurrió el tema, solo que a mí se me ocurrió con el ready-made y el urinario, o con el botellero, por ejemplo. Es decir, que hay momentos en los que parece ser que se insiste, ¿no?, en manejar una serie, digamos, de gramáticas y de lineamientos en el arte que establecen que la gente se meta casi en un proceso comercial y entender también una ejecución forzosa para llegar a lo comercial, y se van despojando, porque como no los reconocen las galerías, se van despojando de la confianza de hacer lo que se necesita hacer. Yo le digo a la gente, muchachos, hagan lo que sientan, pero trabajen con entereza, trabajen con entrega, no teman, rompan, rasguen papel, y cuando lo rasguen, cójanlo después y péguenlo en la pared, reinventen, cojan esto, lo rompen por aquí, lo rompen por aquí, lo rompen por aquí, y quedan una tarde, se toman una cerveza y lo pegan después. Pero después lo que puedes hacer es invertirlo, ¿me entendés? Entonces le llaman proceso transgresor para una ocurrencia divertida, Opus 54, y queda bien. Y vale, y eso vale. Vale si hay un componente de reconocimiento entre ustedes que están con ese juego. Y somos más, entonces lo rompemos por aquí, y por aquí, y por aquí. Y me encantaría que nos viésemos mañana. Sería feliz. Los que tenemos estos pedacitos, los pegamos así separaditos y queda más chévere. Esto queda muy bonito así, porque los vamos separando así, ¿me entendés? Sobre un fondo negro, por ejemplo. Y jugamos. Pero uno esto, lo debe hacer también en la intimidad. Cuando uno habla de romper, no solamente es romper el papel, es romper también a veces lo que uno ha dicho que no debe de hacer. Romper el miedo, romper el temor, romper lo que dicen las galerías que hay que hacer, romper lo que dicen los galeristas que dicen saber lo que hay que hacer. Tiren tinta, jueguen, tiren un gusano allí, que no la vayan a matar, que juegue ahí con la tinta china un poquito, ¿ves? Y van a ver cómo se sorprenden con todo el proceso de experimentación. Lo más importante que lleva a que uno consiga las cosas es la ruptura con el miedo, el convencimiento, sobre todo la pasión de que el trazo que uno hace tiene que tener sentido con lo que uno siente y cree. Lo que uno pinta, dibuja, traza, tiene que tener sentido con lo que uno siente y a donde uno quiere llegar. Yo soy un convencido de que el arte, en mi territorio, por lo menos en mi interés, solo me importa si en el arte existe un proceso donde el lienzo del otro es la memoria. Yo insisto mucho en eso. Yo insisto mucho que mi lienzo no es esto no importa, estos son rayones, estos son dibujos buenos o malos. Luego ustedes van a ver un poquito mi trabajo, impresiones que tengo, cosas que están allí, dibujo a color, cosas más acabadas, dibujos de muchas horas. Pero que fundamentalmente lo que interesa con todo este proceso es que le importe a alguien, que sinceramente genere un acto de reflexión en alguien, lo mueva, le inquiete. Que alguien de pronto vaya a una exposición, se quede con la obra
y no se quede así como rascándose diciendo, no, yo no digo nada porque yo no sé qué pensar. Pues listo, no pasa nada, hermano, no le llegó, pero ojalá le llegue uno. Con uno que le llegue es como una canción, una de las canciones no las olvida. Las canciones uno no las olvida. Si uno le llega una canción, por más sencilla que sea, Linda mi negra, ¿dónde andará? Eso sigue todavía funcionando. Y los cuyos venden más que los Beatles, ¿no? Sí, Linda mi negra, ¿dónde andará? Si han visto a mi negra, le han pagado mal. Ahora, si yo me pongo a revisar, desde el punto de vista de mi ideología, porque además me molesta mucho el contenido machista de las canciones, pues no me queda ninguna, o sea, yo me quedo sin canciones de infancia. Como yo no puedo hacer eso, por lo menos hago un papel evocador y digo, bien, hace una función, y cuando alguien está despechado, pues anda buscando a su linda negra. ¿Por dónde andará? Con el arte igual. ¿Dónde andará la imagen? ¿Dónde anda el cuadro? ¿Dónde anda ese color, ese trazo, ese artista? ¿Ves? E insisto, muchachos, y chicas, y chicos, todos, crean en lo que están haciendo. Crean, pero crean, y cuando les digan que está muy bien, sospechen. Sospechen. Porque es que no hay cosa más jodida que una belleza temprana, ¿no? Una cosa ahí, cuando uno le va llegando eso, le dicen a uno, ¡ah, qué bien, hermano, qué bien, che! No, jovencito dice, no, pues ya, yo soy el éxito. No, rétese. Hay que retarse, aprender, intentarlo. Y en ese sentido, posiblemente encuentren un camino, que es un camino, yo pienso que es muy útil, y es cualquier gesto, en lo que uno esté trabajando, hágalo, pero hágalo con pasión. Has hablado mucho de los otros, pero no has hablado tanto de ti. Y yo quisiera, Juan, que al referirte a las emociones, seguramente, y Picasso también lo decía, finalmente la expresión artística está delimitada por las emociones propias, o sea, no solamente porque captas las emociones de otros, sino por lo que tú estás viviendo. Y en esas mismas conversaciones hablábamos de la familia, del amor, del futuro, del sueño, de la tierra, de la patria, de estar lejos, de estar cerca, etc. Quería preguntarte en concreto, en las emociones que tienes en la cotidianidad, o más bien las emociones que tienes en la cotidianidad, ¿qué nivel de influencia tienen en tus obras? Es muy importante que la vida que vivo me ayude un poquito a escribir o a sentir lo que expreso, porque normalmente me encargan, ¿no? Es decir, vamos a hacer un encargo para una boda o alguien quiere hacer un aniversario para su compañera, entonces en vez de ir a comprar un cuadro en una galería me lo encargan a mí. De manera que cuando tengo que hablar del amor, o tengo que hablar también de determinadas pasiones, pues a uno le queda muy difícil intentar hablar de lo que no le ha pasado, o de lo que no sabe. ¿Ves? De lo que no sabe. Entonces, en ese sentido, es muy importante alimentar una condición cotidianamente cercana a lo que es el mundo que uno precisa expresar. Y en ese sentido, a mí cotidianamente lo que me pasa allí es un poco el motor que me mueve, es como un poco ese referente literario en el que yo me puedo expresar, ¿no? Entonces, a veces es una cuestión contradictoria, porque nadie está exento, es decir, en casa herrero cuchillo de palo, muchas veces nadie es profeta en su tierra, entonces muchas veces pasa que uno está, como dicen, jodido amorosamente, uno está sufriendo nada y le están pidiendo, no, miren, es que estoy enamorado de mi mujer, dígame que es que es la flor más bella del mundo, tal, lo que sea. Entonces, claro, yo no en esas palabras, pero yo intento entender que este señor necesita decirle a esa mujer que es lo más importante, y se lo tiene que decir a través de una obra, ¿ves? Y yo honestamente me presto a eso, e intento hacerlo lo mejor posible, pero después de hablar con él, de verlo y todo, ten en cuenta que en ese sentido, a veces ese ejercicio es difícil, pero insisto en más o menos mantenerme con una gimnasia al día en mi vida personal, para que por lo menos ese encargo sea sincero, ¿entiendes? Se aproxime un poco a eso, ¿no? Te tengo un dato a propósito de la pregunta. Se va a poner muy nervioso, y es que en este momento su bellísima esposa Sol lo está viendo desde Santiago de Compostela. Por eso hice la pregunta antes, apreciado Juan. Allá están al otro lado del mundo en este momento, sabiendo lo que pintas, lo que dices y lo que compartes en Colombia. Bueno, ustedes sí lo cogen a uno así trapalleramente por detrás sin avisar. Pues le hacemos a Sol aquí un pajarito, si parece. Espérate, a ver, le hacemos un pajarito a la Sol. Muy bien. Juan, una pregunta que quiero hacerte tiene que ver con la profesión. Comunicador social,
trabajaste durante muy buen tiempo en medios de comunicación en Cali y en general en el país, y luego haces este giro de la vida, este cambio de trazo hacia el arte, pero igual fuiste caricaturista muy buen tiempo. Humorista gráfico. Y quisiera preguntarte, y es, ¿dónde está esa distancia que habitualmente vemos entre la expresión artística y propiamente el acto cotidiano de los medios de comunicación? La fría noticia, los medios de comunicación también que cada vez más acartonados, y las nuevas formas de contar lo que pasa en la vida. Ahorita hablabas de la memoria, y particularmente en la Facultad de Comunicación donde he trabajado, hay una apuesta grande por contar la historia de la gente que fue víctima del conflicto de otras maneras, a través de la pintura, a través de la música y otras expresiones artísticas, y tú vienes de los medios de comunicación. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿por qué estamos todavía tan lejos de los medios tradicionales de buscar otras formas de contar las historias? Porque tú encontraste una forma de contar historias personales, tanto tuyas como de los cientos y miles de personas que van a Santiago. ¿Qué está pasando desde tu lectura y obviamente viendo también los medios españoles? Mira, yo no sé qué pasa en Medellín. Yo quisiera, permíteme, intento responderte, pero me voy a desviar un poquito en algo, ¿no? Tenía un sinsabor porque yo llegué a Cali, a la Librería Nacional. Yo no sé si era esa la que le pasaba, pero empiezo a buscar si había algún tipo de publicación de autores colombianos, algún tipo de humor gráfico, libro de autores caleños, que yo sé que los hay muy buenos, que eso lo está liderando José Campo allí a través de Cali Comics y estas historias, ¿no? Y me encontré que no había prácticamente nada, y que a nivel de publicaciones de temas de arte y esto, pues había como, no sé si una especie de monopolio de Villegas, una cosa de estas, pero yo lo que no puedo entender es que si en este país el sueldo mínimo son 750.000 o yo no sé cuántos, igual que se gana generosamente 1 millón de pesos, ¿cómo se puede permitir comprar un libro de 250.000 pesos? Yo no sé cómo se hace, y ya no hay Taschen por ningún lado, ya no había ningún libro de Taschen, que fue el que llegó y rompió, hizo esa revolución hace 20 y pico de años, yo me acuerdo, y Taschen sigue en Europa produciendo obra de una calidad impresionante, buena edición, buenos contenidos, buenas imágenes y libros perfectamente asequibles. Aquí eso no lo había. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa? O sea, no dicen, no, es que la gente ya no compra libros. Pues no me extraña que no compren libros, es que a un precio así, libros de arte absolutamente son, ¿no?, incomprables. Yo me imagino que, bueno, eso es un objeto de lujo. Yo no sé si en parte también una cierta apatía que resulta producto un poco de lo que nos está pasando en la nueva era, con las nuevas tecnologías y con la inmediatez de la información, pero lo que le decía hoy a mi amigo Mario, ¿no?, tenemos mucha información, pero el problema es que esto se dan de cuenta que es como un pozo sin fondo, es decir, cuando leemos algo hoy, es muy difícil que lo vamos a leer después, eso empieza a quedar abajo, mañana recibimos esto y se va creando una pila, y cuando queramos volver a algo, si no está impreso, creo que casi lo olvidamos, ¿eh? Es muy difícil recuperarlo. O sea, tenemos muchísima información, pero como le digo yo a mi hija, encontrar la criba es muy difícil. O sea, si de encontrar la criba, el filtro fiable que te lleve a encontrar una información de la que te puedas fiar, muy bien. Porque hoy en día, como digo yo, desafortunadamente nos estamos partiendo todos chicos Wikipedia, es decir, nosotros antes no sabíamos muchas cosas, teníamos que hacer fila, ir a la universidad, esperar a que estuviese el libro, alquilarlo, si no lo alquilaban, o fotocopiarlo, y después volver, y eso era un día entero, solamente en ese viaje, ¿no? Ahora, pues si no sabemos algo, pues vamos al baño un momentico, sacamos el móvil y ya pues seguimos hablando, y podemos opinar, aunque sea por encimita, que es lo que puede pasar. En el fenómeno editorial, por lo menos en el caso de Cali, que es el que yo controlo un poco, hay un proceso, me parece muy vacío, ¿no?, casi decadente, en que no hay una nueva producción con la gente local, ¿no? En el tema del país, pues me encontré que ahí están como, no sé, bueno, hay uno nuevo que no conozco, y Luis E., que es el de toda la vida, que cuando yo publiqué en El País, que estuve 1 año, pues él estaba allí. Y mi política sí fue meterme un poco con la sátira social del momento, me metí un poquito pues con estos señores de gafas oscuras y que llevan unas cosas que dan balas por repetición, ¿no? Y me metí también pues con gente que se supone que eran un poquito intocables, ¿no? Yo en su momento lo hice, pero sí que aclaro que, y esto es un latigazo que yo me doy, en su momento dentro de esos sueños que uno tiene, porque uno pues como que de pronto nota que se le da facilidad dibujar o hacer muchas cosas, pues como que pensé que era una especie de subarte, y yo me equivoqué. Yo hoy en día reconozco que si hubiese tenido que dedicarme a hacer algo en el mundo del arte, posiblemente yo tenía que haber sido humorista gráfico.
Y hoy en día lo sé, pasaba mucho tiempo, porque cuando he tenido que retomar, después de muchos años en España, ya como Samo Tamay, que es como firmo, campañas que me han pedido que haga en relación con temas de humor gráfico, yo a lo que aspiro es aparecerme en Zamora. Entonces, ves el trazo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, porque me daba cuenta que en ese momento era tal la facilidad de la soltura que uno tenía, la fuerza de la juventud y tal para hacer las cosas, ¿no? Que pues intentar después con el tiempo que tiene, uno tiene más experiencia, tiene otra manera de ver la vida, pero ya la soltura en el dibujo uno tiene que empezar a negociarla, ¿no? ¿Entiendes? Tiene que empezar a trabajársela, ¿no? ¿Entiendes? Pero bueno, yo a Samo Tamay le digo que si se parece un poquito a Zamora, que chévere, ¿no? Le digo, bien hermano, por fin es el mancito este, a ver qué le parece. Esos son postalitas, esos son, perdón que no les he dicho, bueno, por aquí hay cosas, estos son grabados al aguatinta, para que más o menos lo puedan ver ustedes allí. Estos son ediciones, una edición que hice en Sevilla, en España, con un gran amigo mío, un grabador que acaba de exponer en el Museo Rayo. Estos son, ¿no? Un grabado al aguatinta de la serie de obras que hago originalmente con plumilla, tinta china, ¿no? Esto es una obra, por ejemplo, que se hizo para un encargo. Este fue muy emocionante porque a mí me llegan allí, pues la gente así, en plan, como, en vez de que le dé las cartas, pues que les eche la mano porque necesitan hacer algún tipo de agasajo, alguna cosa así, ¿no? Y esto es de una pareja que se conocen después de haber cumplido los 50 años, y se supone que es el típico hombre que nunca, como dicen allá, nunca se come un rosco, que es el típico hombre simpático que todos dicen también amigo, pero nunca ligaba. Y conoce su media naranja, entonces me costó en realidad en el original, luego lo verán aquí, que es un original a color, me costó más realmente el texto que hice que el dibujo. Si ustedes observan, estos grabados tienen un formato especial, ¿no? Yo se los dejo ver así allá, porque aquí lo que hago es coger con tinta china, entro, intervengo, y a partir del diálogo que voy haciendo, según las emociones que van soltando, voy metiendo elementos metafóricos, simbólicos, frases, textos, y al final ya elaboro un texto para la ocasión. Entonces, estos grabados, por ejemplo, pasan a ser originales, ¿no? O sea, original de proceso directo, entonces prácticamente son PAs, ¿no? Por eso no se enumeran, son piezas únicas. Y hay más por ahí. Bueno, una pregunta, Juan. ¿Qué otras técnicas has explorado en estos años de trabajo a través de los trazos? Porque aquí nos has mostrado uno o dos ejemplos, pero nos hablabas ahora de trabajo a color, con otra técnica propiamente litográfica, y como sé que aquí hay estudiantes también que tienen intereses propiamente en técnicas artísticas, me gustaría que en este momento nos compartieras un poco de esa amplia trayectoria en diferentes técnicas del arte. Mira, por ejemplo, básicamente yo me estoy moviendo con... Yo renuncié al óleo, primero porque me producía pues una alergia y esto, qué pena porque se ve, no es como se ve aquí, se ve muy... Pero bueno, es una línea que hago, básicamente es acuarela, tinta china, ¿no? Trabajo con plumilla, en muchos casos un 50% de mi trabajo son elaboraciones directas a trazo, incluidos aquellos que les he pasado de la catedral. En su momento, es que no lo he aclarado, yo me planteé romper con técnicas que yo utilizaba aquí. Es decir, si a mí me preguntan hace 20 y pico de años si yo iba a hacer un dibujo arquitectónico, le dije que ni loco, que yo eso no lo iba a hacer ni loco. Es decir, yo dibujar una catedral, bah, no, así que claro, vivimos de la catedral allí porque es un sitio muy importante y porque forma parte, digamos, de toda la movida del Camino de Santiago. Pero si a mí me preguntan antes de irme, yo, profesor, ¿no?, de dibujo expresionista y todas esas cosas, si voy a hacer un dibujo de una calle, le digo que ni loco, pues era mi diario de viaje y al final terminaron siendo estos dibujos. Esos dibujos están hechos sin lápiz de base, porque yo quería que apareciese el error. En algunos aparecen errores y los dejo adrede, porque lo que quería era que quedase el proceso, siempre insistiendo en que quedase el proceso emotivo de eso, ¿no? Y quedase la huella. Eso era muy importante para mí, entonces por eso durante un tiempo yo renuncié al lápiz. Es decir, lo que quedase era lo que tenía que quedar. Después con el tiempo, y hoy en día, por ejemplo, sí que hay muchos encargos que los hago, entonces sí que cojo el lápiz porque tengo que corregir, ¿no? Y aparte porque yo pues tengo una tableta gráfica que me la regalaron hace 3 años y no le he abierto la caja. No sé cómo lo maneja la cosa, ¿no? Hombre, yo sí edito y esas cosas y les manejo los programas de edición, el InDesign y lo que ustedes quieran, pero yo ya entrego los artes finales hechos. Es decir, eso es probablemente para maquetación únicamente, ¿no? Esto, por ejemplo, aquí tengo uno pequeñito. Esto es un dibujito que ya está comprometido. Este, por ejemplo, ¿ves? Este pone misterio.
Las máscaras que no logran ocultar tu magia. Esto es para un amigo que es dramaturgo, ¿no? Él no lo sabe, se lo he traído ahora de Cali, porque es que ya me quedé sin obra, de verdad, créame que empecé a repartir y todo. Entonces, este es de él, él no sabe. Y este tiene dueño, pero él tampoco lo sabe. Este, por ejemplo, es una serie que me gusta mucho que se llama Revelaciones. Esta es una serie donde aquí va tinta china. Estos son ejemplos de trabajos hechos directamente con trazo de tinta puro, ¿no? Después, debajo de este dibujo, hay un trabajo de trama de filigrana muy fina. ¿Qué pasa? ¿Para qué lo hago? Voy fotografiando, ese proceso me va a quedar a mí y después cuando lo pongo encima es cuando mi mujer dice, lo mataste. Dice, lo mataste, ¿no? Porque en algunos momentos dejo que quede solamente un rostro en blanco y de repente le limpio un ojo, lo revelo y voy sacando partes que subyacen, digamos, dentro de ese encalamiento que le hago, ¿no? Forma parte de todo ese proceso de exploración a nivel técnico, ¿no? Trabajo básicamente con técnicas húmedas, ¿no? Húmedo sobre húmedo, ¿no? Estoy trabajando muchísimo con técnicas de dibujo y en el tema del color, pues son referencias básicamente de acuarela. Luego, lo que sí es el trabajo con grafito o lápiz de grafito y todo lo demás son ejercicios que hago sobre todo para una cuestión muy personal, ¿no? A nivel por la rapidez y por la gestualidad que me produce poder trabajar con una mina de grafito a la velocidad que se puede trabajar. ¿Sí? Yo les voy a pasar este par de dibujitos para que si los quieren ver, estos son también un carácter evolutivo. Juan, carácter evolutivo. Muéstrales un grabado, mira si quieres, a los chicos. Y podemos mostrar también esto, la catedral. Estos son historias esto es de una exposición que se hizo en Cali Comics el año pasado. Y aquí explico un poco la historia de los dibujos. Esto es una selección, pero bueno, no es lo que yo hago ahora, ¿eh? Estos son cosas muy viejitas, ¿vale? Estos son ejemplos normales de ilustración. Juan, aquí supongo yo que aquí hay estudiantes de arte, no sé si de periodismo también, bueno, letras a lo mejor, y otras personas que ven la experiencia de muchos colombianos cumpliendo sus sueños o por lo menos sus retos fuera del país, y tú tomaste esa decisión. En la universidad muchos jóvenes tienen la oportunidad en cada una de esas áreas de conocimiento de ir a vivir esa experiencia y sin lugar a dudas a ti Santiago de Compostela te transformó. No eres el mismo de Cali y lo hablábamos mucho cuando recorríamos esas callecitas. ¿Tienes algo que decirle a esos jóvenes que sueñan no solo con cumplir sus deseos y poder expresar sus verdaderas emociones, sino adicionalmente ensamblar en otro país y en otra ciudad? Seguramente algunos ya han tenido la experiencia, pero yo quisiera que, viendo a los jóvenes que hay aquí, que se imaginan tantas cosas, ¿qué significa ser artista en una ciudad que no es tu tierra y adicionalmente haber cambiado radicalmente una vida que tenías acá? Yo les voy a ser muy sinceros. Yo me sorprendo de la cantidad de gente que llena currículums, ¿no? Con exposiciones y lo demás. Miren, en París solo ha triunfado Botero y Caballero. Triunfado. No, ni siquiera, bueno, y Caballero. De resto, vienen cantidad de personas. Hablo de unos años cuando yo llegué, ¿no? De resto, lo que hay son los circuitos que hay en Europa, que son las galerías pequeñas, donde la gente expone provisionalmente, pero el acceso a los grandes escenarios, a los grandes circuitos, es una cuestión ya que es casi una cuestión no solamente de talento, pero ante todo de suerte, de que estés, ¿no? Ahora hay un caso de Óscar Murillo, que es un artista de la paila, no sé si les suena a ustedes ese fenómeno, aquí. Ustedes saben que hay un artista ahora de la paila, mire, la paila es un pueblito que está al lado donde yo nací, en el norte del Valle del Cauca. Les aseguro que no tendrá 30.000 habitantes, yo no sé cuánto tiene. Pero tiene una de las mejores vistas del río Cauca. Ah, sí. 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 Y Óscar Murillo, por ejemplo, es un artista que ha conseguido una relevancia y una notoriedad porque ha entrado un poco también dentro del círculo de Sachi y de todos los galeristas, ¿no? De la escuela londinense, y además Leonardo DiCaprio le compró una obra y todo lo demás. Y está un poco dentro de la estética y un poco nos recuerda lo que sería un poco la investigación de Jean-Michel Basquiat, ¿no? Del artista estadounidense, de origen hawaiano, creo. Y es un fenómeno que surge, pero que es, bueno, y por supuesto el salseo, los grandes, pero digamos, hablo de casos, ¿no? Como esto. De resto, los circuitos que se manejan, ¿no? Son un poco como la supervivencia que puede haber en cualquier ciudad que hay. ¿Qué sucede? Que normalmente la gente casi siempre está trabajando en otra cosa que no es su oficio. Desafortunadamente es así, es decir,
que es muy complicado que encuentren circuitos en los que puedan moverse. ¿Yo qué hice? Yo utilicé, por ejemplo, inicialmente la estrategia del tema de la calle, ¿no? Pero me lo tomé con una especie de juego que no necesitaba asumirlo como juego de supervivencia. Yo lo que quería era ver creativamente qué me daba eso. Lo que pasa es que se me volvió un juego rentable porque en su momento tuve la coyuntura de que en Santiago de Compostela no hubiese prácticamente competencia de nada. No había permiso y yo insistí hasta que conseguí y que me dejaran hacer un trabajo. Fundamentalmente era porque yo era una especie de bufón haciendo ese trabajo en la calle. Yo después tenía el comercio, yo tenía la galería y yo no se lo decía a nadie. Yo mantenía ahí 2 empleados y yo me iba a trabajar con 3 empleados a firmar, a hacer ese trabajo. Pero es una coyuntura, ¿me entiendes?, diferente. Pero luego, si te das cuenta, sí. O sea, alguna vez llegué a tener crisis de decir, no se vende nada, ¿qué hago? Ah, pues bueno, me dio para hacer caricatura. Pues ya, ¿qué vamos a hacer? Pues me hice caricaturista 2 días y eso me dio. Realmente no falla. ¿Ves? Puedes tenerlo. Y además hice el debut, que fue el debut en el Parque El Retiro, en Madrid. Fue muy especial porque yo hice algo parecido a esto, a esta línea, ¿no? Más o menos para que se hagan una idea de ilustración infantil, ¿no? Un poco en eso. Y lo que hacía era pedirle a la gente, cuando estuviera allí, que me dejaran determinado nombre y hacíamos una especie de pequeño verso para poderlo integrar al dibujo, ¿no? Eso generaba, desde el punto de vista de la creatividad, un estímulo a la gente que decía, pues que no es normal, no está hecho, es que vienes y juegas conmigo, Gerafo Rafo salió a pasear, le hacemos la rima y punto, jugando con él directamente. Era una cosa. ¿Qué le sorprendía a la gente? Era que yo no empezaba con el dibujo. Yo llegaba, por ejemplo, y tiraba un manchón de, bueno, aquí no tengo la acuarela, pero no lo sé, pues os decía que había que hacer algo, pues tirabas aquí algo así, ¿no? La gente no sabía para dónde iba, yo tampoco sabía para dónde iba eso. Y a partir de allí, pues podías, qué sé yo, tirar de allí. Y te salía, pues, el animal que saliese, ¿no? Etcétera. Eso lo metías rápido. Después, al final de todo esto, a la gente le resultaba pues una especie de gesto, bueno, digamos un poco mágico, porque no sabía para dónde iba el tema. Y lo último era ya el dibujo en sí, el contorno, ¿no? Es que esto hace muchos años que yo no hago esta vaina de... Entonces, coger, por ejemplo, después y decirle Corcel de Antioquia, por así decirlo, quiero tu paz. Yo creo que se merece un aplauso, Juan Carlos, en este momento. Son las, más o menos, las cosas que iban fluyendo, ¿no? Allí, que no me funcionó la otra plumilla, lo siento, chicos, entonces, ese más que un corcel parece un burro estropeado, ¿no? Pero bueno, en fin, que yo no les voy a aburrir con esto, porque aquí tengo más de 300 o 400 originales de dibujos todos que se ha hecho, ¿no? En esa línea, de los seres alados, por ejemplo, que son historias que me interesan mucho. En humor gráfico lo hice para la tienda cuando era prohibido fumar, pues para no poner un cartel aburrido hice el homo humus, aquí no se puede, y disculpe esta molestia, su placer. Entonces esto pues lo hice para
En vez de hacer el cartelito aburrido, aquí no se puede, pues hice, ¿no?, lo del cartel de esa manera. Luego estas son, por ejemplo, las cartas que yo escribo, aquí no se ve, no sé, bueno, con caligrafía directamente a tinta, ¿no? Obras, por ejemplo, un modelo de obra personalizada, para que se hagan una idea, es este, por ejemplo. Este es un dibujo, ¿no? ¿Qué hago? Me lo encargaba el hijo de una amiga, él no tenía mucho presupuesto, pero yo dije que yo accedía a hacerle ese dibujo, entonces yo le dije, mira, ¿qué es? No, ella se llama Lua. Lua en gallego es luna, Lua. Y él se llama Álvaro, allá hay un vino que se llama Albariño, me encanta, ¿no? El vino Albariño está riquísimo, ¿no? Lo habrás tomado tú, ¿no? Entonces, ¿y qué más te gusta? No, mira, nos encanta el Aleluya de Buckley y las esporas de vainilla y subir al monte del Pedroso y toda esa cosa. Entonces, listo. Yo hago esto y después de esto lo convierto en esto. Y se llama Lua y el duende. Dicen que el duende se vistió con su sombrero florecido y en la cima del monte del Pedroso tentó a la luna con esporas de vainilla y aleluyas de Buckley. La luna enamorada bajó a la tierra convertida en mujer. Desde entonces, el duende le roba el corazón todos los días con anzuelos de flores de poema que descuelga de casa de su amada, de su luna, su lúa enamorada. Hada del amor. Un brindis de Albariño, ¿ves? Era el vino, ¿ves? Juega. Pues estos son las cosas que se hacen a nivel, por ejemplo, de trabajo personalizado. No les tengo más porque, bueno, es por decirles algo, por ejemplo, el caso que hago para no aburrirlos más. Este es el que hice para mi hermana se casó, entonces pues hago un diseño, por ejemplo, mi hermana es colombiana, ¿no? Había estado en Cartagena de Indias y a partir de eso, pues, a raíz de ahí conoció a un señor, amigo. Ella se va a vivir conmigo a España, Santiago de Compostela, y en Vigo, que es una ciudad, un puerto, ¿no?, conoce al que hoy en día es su marido, es un ingeniero naval, tiene su velero y lo que quieras, pero lo que quiero decir es que yo le llamo Sinbad, el marino, ¿no? Entonces cuando ellos se fueron a casar, no de todo lo demás, yo les hago su tarjeta de recordatorio. Y le puse Atlántico porque resulta que es que el mar que está en Galicia es el mismo mar que ves el mar Caribe, el mar Atlántico, ¿no? Solo que está en el mar Caribe, pero es el océano Atlántico. Esto lo sacas así, se saca con mucho cariño, así, y esto se abre así, y es como desnudar a la novia, esto es como así, ¿me entiendes? Le vas quitando así, y le quitas este también, y después ya le quitas el liguero, quita este, entonces ya le quitas el liguero, aquí, ¿ya? Y ya si la novia está desnuda, y le cae bien, entonces se entrega, y si se entrega, entonces tiene que haber un poema para que pueda, permítame, expresarse corpóreamente bien. Entonces esto se abre, y esto está pensado, por ejemplo, en este diseño para que pueda ir enmarcado, ¿no? Y ya está. Que si quieren se los leo, pero bueno. ¿No? ¿Quiere que se los lea? ¿Sí? Con la historia, ¿no? Bien. Que los voy a leer. Tal vez fue la osadía. Perdón, mi hermana tiene ojos verdes. ¿Sí? Recuerden que ella había estado en Cartagena de Indias. Bien. Él, el marino, también había estado en Cartagena de Indias, pero no se conocieron en Cartagena de Indias, se conocieron a través de un amigo común. Él está ahora viviendo en Vigo. Mi hermana llega a Santiago de Compostela, ¿no?, y ella va a Vigo y es cuando conoce al que hoy día es su marido. Entonces, por eso hago yo el juego de un delfín celestino que está entre Cartagena de Indias y el mar Atlántico de allí, ¿no? Dice, tal vez fue la osadía de un delfín celestino que vio en sus ojos verdes el color del Caribe y anticipando el sueño de un romance de agua, quiso escribir la historia frente a las Islas Cíes. Están declaradas para algunos como en la isla Cíes, la playa de Roda la más bella del mundo, han dicho, yo no me lo creo. Muchos años atrás, en su lomo de plata, sirenas de Colombia embriagadas de luna le graban un dibujo para tatuarle el alma. Orquídeas de colores, pentagramas de cumbias, compases vallenatos y los pasos de salsa, plasmados en la arena de la primera noche que la dama de Cali pisaba Cartagena, la de Indias y palmas erguidas como faros para guiar la llegada de aves mensajeras. En Galicia, un marino de brújulas perfectas reconoce las señas de aquel lugar vivido. El mamífero salta y comparte el dibujo y percute en las olas a ritmo de acordeones. En las jarcias el viento toca un son y un bolero y la vela mayor se cubre por entero de flores amarillas de un guayacán en celo. El marino retorna a su puerto de Vigo intuyendo un destino que hará nudos distintos en su alma de aparejos. La dama cruza el charco.
y llega a Compostela. En su ciudad de origen, el mar no queda cerca, pero trae en su risa la gracia de las olas, de aquel lugar de ensueño que habita en su memoria, el mismo que el marino psicólogo de naves de brújulas perfectas había surcado antes viajando a toda vela. Bajo el puente de Rande se cruzan los destinos. La dama de ojos verdes venida de tan lejos era el agua turquesa que viera el navegante en tierra de corales, de sonrisas que beben el ron antes que el vino. No se habían conocido y el mar ahora les une, en un beso de agua que cierra el amplio abrazo de dos puertos lejanos de océano compartido. Hoy, un velero zarpa rumbo a las Islas Cíes. La brújula está loca y no quiere cordura, solo ir a sus anchas sobre aguas de colores que festejen las arras y su alianza de amores. Y en la proa saltando como aliado divino, luciendo su tatuaje génesis de esta historia, va un delfín celestino. Que ve Juan Carlos. Juan, ¿cómo ves, después de tanto tiempo estando fuera y haber pintado tantas personas con tantos conflictos, colombianos, me contaste que pasaban por ahí muchos, entre ellos conociste a Mario, que ya es colombiano, tú sabes que hace mucho tiempo lo sabemos, esa nueva Colombia? Y el regalo es el siguiente, no me puedes decir que no, yo quiero que nos pintes, no tiene que ser en este momento, un pequeño recuerdo de este momento con todos ellos, hablando de la paz en Colombia, que se las podamos enviar por correo electrónico a todos los que vinieron aquí. Mira, vamos a hacer esto, que es pensando en la paz. Ay María, pues, ya me salió a mí el país. Mira esto, ¿qué es? ¿Qué puede ser esto? ¿Qué hay más paisa que esto? No es la luna. Más paisa que esto no puede haber, ¿verdad? ¿Una arepa? ¿Sí? Arepa. Arre, caballo, a ver, María, arre. Arre, pa. Arre. Paz. Puta, vamos para allá. Muchísimas gracias por estar aquí, Mario, por invitar a Juan a Medellín. Maestro, gracias también por estar acá. Felicitaciones y que termines de disfrutar tu paso por Medellín. Gracias. Gracias.